Hermanos, vamos a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7 que leímos recién. Pablo está hablando a Timoteo, su joven hijo en la fe, lo deja en Éfeso. Timoteo conoció al Señor en su primer viaje misionero de Pablo y ahí con poco más de 20 años, pasaron como 15 años ya, lo deja en Éfeso. Una iglesia que ya tenía bastantes líos. Capítulo 1, Pablo tuvo que disciplinar a dos hermanos que seguramente eran la cabecilla de discusiones doctrinales, y obviamente que eran falsos maestros, porque termina el capítulo 1 picante, ¿no? Con Himeneo y Alejandro. Y Pablo habla de que algunos se apartaron a vana palabrería. Bueno, no era fácil lo que estaba pasando en Éfeso y Pablo deja a Timoteo ahí. Y esta carta es escrita en el año 62 al 64. Recuerden que en el año 64, ahora oramos, en el año 64, Nerón quema Roma y la tradición dice que echa culpa a los cristianos. De todas maneras, luego de eso se desata una gran y brutal persecución a los cristianos. El tema que vamos a ver hoy es tremendo. Yo lo elegí y digo, bueno, están las elecciones. La verdad que nos quejamos de todo. Tenemos un país precioso y no vivimos la brutalidad de ese tiempo, ¿no? Pero van a ver que este tema que vamos a ver hoy afecta nuestras oraciones y nuestra oración misionera, nuestra oración por los perdidos. Nos olvidamos de eso. Y a veces las iglesias caen como en un exclusivismo. Oramos todo por nosotros. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Y está bien orar por todas las necesidades, por la predicación, por los ministerios, por los hermanos de sangre, por la mamá, el papá, las enfermedades, todo. Es muy bueno, es necesario. Pero acá Pablo le cambia la óptica a Timoteo y en el segundo capítulo le dice Pablo en el culto, la iglesia tiene que aprender a orar por todos los hombres, no solamente por ustedes, por todos los hombres. Padre, oramos que tú guíes esta prédica, nos enseñes a cambiar la mirada del mundo que vivimos. Estamos muy inmersos en la rutina, también a veces en el ministerio, en la iglesia, y muchas veces no discernimos el ambiente, la política, los privilegios de votar, y vamos con la masa de gente como todos los demás. Olvidamos que nos pusiste como sal y luz en este mundo. Oramos que tú hables a través de tu palabra, Señor. En tu nombre, amén, Señor. Amén. No quiero ser como Alejandro. Vieron que los que fueron a la conferencia que decía, tengo acá, les hago tiempo porque no encuentro mi mensaje. No, pero quiero leerles algo interesante que vi del año 2001. ¿Estás ahí, Gonzalito? ¿Se acuerdan de Gonzalito? Gonzalito la cinta. ¿Gonzalito está por ahí? Vení, buscámelo acá, vení. Si Alejandro lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Estoy en mi iglesia, vení, búscame. Acá, búscame. Presidentes desde el 2001, está ahí, desde el 2001 hasta el 2025. Interesante. Vamos a leer el texto mientras Gonzalito recupera la cinta. Dice, capítulo 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones. Síganme, 1 Timoteo capítulo 2. Ahí está. Eso, gracias. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ay, qué lindo. Nuevamente, Señor, háblanos, te ruego, a pesar de mí, Señor, habla a tu pueblo, habla, Señor. Perdonanos, limpianos, que el mensaje fluya, Señor, de tu palabra. Obra y obra en salvación también. No sé, no sabemos quién todavía no es salvo. Oramos que tú apliques tu palabra en tu nombre. Amén. ¿Qué responsabilidad que tiene la iglesia, hermanos? ¿Qué responsabilidad? Luego de animar y encargar a Timoteo el ministerio de Éfeso, de hacerlo piadosamente, de no naufragar en cuanto a su conciencia, la disciplina que toma con Himeneo y Alejandro, porque eran personas que estaban haciendo lío en la iglesia con sus comentarios. Segunda Timoteo lo vuelve a tocar. Ingresa al capítulo 2 con un tema. Timoteo, lo más importante en la iglesia, la oración. La oración, Timoteo. Pero que la iglesia sepa orar. ¿Y cómo orar? La oración. Y va a llevar la mirada, el corazón de la iglesia afuera. Afuera. Estoy siguiendo lo que dice el texto. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Lleva a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, afuera, a mirar afuera. Ellos se estaban desviando por la culpa de la gente que estaba haciendo lío, diferencias. Y bueno, capítulo 1 termina terrible. Capítulo 1 dice, entregué a Satanás a esta gente, con una disciplina tremenda. Con estos hombres que estaban haciendo conflicto en la iglesia, los disciplinaron, sacaron de la iglesia. Y directamente se lo entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero ahora vuelve y dice, Timoteo, hace que la iglesia se concentre en un tema. Fuimos puestos para ser sal y luz, hermanos. Ganar a los perdidos. Miren, 1 Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículos 5 al 8. No necesitó Pablo esa reprensión. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 y 8, al 8. No sé si lo tenemos ahí. 1 Tesalonicenses. Yo tengo la Biblia nueva, entonces las hojitas son mucho más finitas. 5 al 8 dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis que fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y ustedes, vosotros, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Mire, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, se expandieron. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Le arruinaron el ministerio a Pablo. Dijeron, no necesitamos porque ustedes hablaron. Eso no estaba pasando en Éfeso. Y Pablo comienza diciendo, bueno, por lo pronto, ante todo, empiecen a orar por los que están afuera de la iglesia. Empiecen por lo menos a orar. A orar. Hermanos, el gnosticismo, miren, un pensamiento judío dice, la iglesia estaba perdiendo esa visión, dice un autor. Había influencia del judaísmo, quienes aseguraban que solo los que guardaban la ley, o los judíos y gentiles prosélitos, ellos eran recompensados por la salvación. Por otro lado, el gnosticismo también llegaban a pensar, y si alcanzaban un grado de cierto nivel de espiritualidad o de conocimiento místico, eran los beneficiarios en la salvación. Por algo, en Apocalipsis vemos que el Señor exhorta a la iglesia de Éfeso como que
perdiste tu primer amor. ¿Se acuerdan? Hiciste esto bien, todo bien, pero perdiste tu primer amor. Bájame un poquito que... Ahora, yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando conocimos al Señor, lo primero que queríamos hacer era, como el Gadareno, ir a casa y contar todo. Contar del Señor, hablar del Señor a nuestros amigos, compañeros de trabajo, nuestra familia, ¿no? ¿A alguien le pasó eso alguna vez? Lo primero, querés llevar a toda tu familia a la iglesia. Querés que toda tu familia conozca al Señor. Pasan los años, pasa el tiempo y te olvidaste de eso. Te concentras en los ministerios, en todo cae en una rutina. Eso pasó en Éfeso. Eso pasó. El pastor MacArthur dice, hermanos, la meta principal de la iglesia no es el compañerismo o el objetivo principal o la enseñanza de la palabra o la santidad. Uy, ustedes me van a decir, ¿qué está diciendo, pastor? No, el objetivo principal de la iglesia no es eso, porque eso lo tendremos en el cielo y el Señor nos hubiese sacado. Eso sí es importante, eso lo tenemos, es muy importante, pero el objetivo de la iglesia es que nos dejó aquí rodeados de pecadores en un mundo corrupto, podrido, con dirigentes malos, cínicos, rodeados de promiscuidad, falsedad, deshonestidad. Estamos en el mundo, Juan 17, pero no somos del mundo. La iglesia debe ser luz, sal, no solamente guardar un buen testimonio, sino orar por los perdidos y llevar el evangelio a los perdidos. Y nos olvidamos de eso. Creemos que somos una pequeña parte del cielo acá, y está bien, pero ahí no termina, nos puso con un objetivo. En la semana veíamos en la reunión de hombres de Miguel Núñez, ¿no? Cómo la iglesia ha perdido la mente bíblica. ¿Se acuerdan hombres los que tuvieron? Y se ha ido encerrada en sí mismo. Se ha encerrado, los seminarios también se han encerrado. No queremos que nuestros hijos se contaminen con el mundo, no queremos que vayan a una escuela pública o que vayan a la escuela, le hacemos homeschool. No, porque el mundo. ¿Y dónde? Decime una cosa, ¿dónde fue criado Moisés? Homeschool. En Egipto. La madre influenció, por él estaba en el centro del mundo antiguo, el símbolo de la mundanalidad antigua. Así que vamos a ver los componentes de esta oración. En primer lugar, hoy lee nuestra hermana Ruth, versículo 1, por favor. ¿Cómo debe cambiar la oración en la iglesia? De acá al miércoles, ¿cómo debe cambiar nuestra oración? Versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Miren, acá hay componentes. ¿Qué debe componer nuestra oración por el mundo que nos rodea? Dice, en primer lugar, rogativas. ¿Me siguen? Oraciones, peticiones y acciones de gracia. 4 elementos. La palabra rogativas es la palabra deis en el original, que significa necesidad. La necesidad de orar. Un sentido de necesidad. Habla de algo que sabemos que se necesita, por eso debemos orar. La iglesia debe hacer rogativas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuál es la principal necesidad de este mundo, hermanos. Y es la salvación. No es que mejore la economía. Es la salvación. Es la salvación de las personas. ¿Cuál es la real necesidad? Más seguridad, sí, oramos por eso, pero es la salvación de personas. Dice que todos los hombres, o sea, nosotros sabemos, hermano, que la necesidad más imperiosa es la salvación, porque son malos y porque son árbol malo, y el árbol malo da frutos malos. No puedes pedir frutos buenos del árbol malo. Lo mejor que podemos empezar a orar es por tu compañero de trabajo, no que mejore mi relación con él, que se convierta. Entonces, al mirar todos los días, nos debemos ver a orar que el Evangelio llegue a toda la gente.
Lo que usted ve en internet sacando los buenos predicadores, hay pavada, hay circo. El otro día, ayer o anteayer, un hermano me mandó lo que vivía en otra iglesia. No predican el evangelio. Son todo, es un circo, es un show. Son payasos predicando. El puritano inglés Richard Baxter dijo lo siguiente: solo hay un paso entre estos incrédulos y la muerte y el infierno. Centenares de enfermedades están esperando para apoderarse de ellos. Y si mueren no regenerados, están perdidos para siempre. ¿Tiene usted el corazón de piedra que no puede compadecerse de los hombres en un caso como este? Gente que pasa todos los días por nuestro lado. Si no creen en la palabra de Dios, si no creen en el Evangelio, van al infierno. Miren esto, Hechos 26. Acompáñenme un poquito en Hechos 26. Pablo tuvo privilegios muy grandes. Obviamente sufrió mucho por causa del Evangelio. Pero mire cómo Pablo aprovechaba la oportunidad. Yo usé este capítulo para enseñar cómo hacer el testimonio. Los que han recibido un PDF de cómo hacer el testimonio está basado en esto. En Hechos 26 hay una narrativa en la quinta defensa del apóstol Pablo ante Herodes, y este es ante Agripa, Herodes Agripa. Leo un poquito. Dice entonces, bueno, versículo 1 al 8, Ruth, me ayuda, así no me quedo sin voz. Entonces Agripa dijo a Pablo: «¿Se te permite hablar por ti mismo?» Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Miren, del 4 al 8 comienza el testimonio, Pablo. Fíjense la estructura que él guarda. Un breve comentario de lo que fue su pasado. 9 en adelante. Yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús Nazaret. No da detalles. Lo cual también hice en Jerusalén. Encerré en cárcel a muchos santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron yo di mi voto, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. No dijo cómo lo mató a Esteban, la ropa de Esteban, la sangre, no fue nada morboso. Ocupado en esto, yo iba a Damasco con poderes de encomisión de los principales sacerdotes, y cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído nosotros a tierra, oí una gran voz que me hablaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sigue. Versículo 19. Él contempla, da su testimonio ahí, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen. Y ahí ya le da masa, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pero yo, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, o sea, a siervos y a reyes. Acá está ante el rey. Que el Cristo había de padecer
y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo estas cosas, 24, en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él diciendo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad, de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quienes también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón escondido. ¿Crees? Ahí ya atacó, ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Qué increíble, ¿no? ¿Crees, oh rey? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por un poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual. Lo que hoy pensamos, ¿no? Si estás acá, quiera Dios que seas cristiano. Quiera Dios que te convierta. ¿Por qué leo esto? ¿Por qué lee esto, pastor? Porque nuestra oración debe ser así. Yo no sé si vas a estar delante de Milei, de Cristina Kirchner, de un intendente, de un concejal, pero hablar el evangelio, hermano. Todos ellos están muertos. Necesitan el evangelio. Cuando Pablo tuvo la oportunidad que lo juzgaban y que estuvo detenido, habló el evangelio. Y nosotros hablamos de política, me incluyo. Él no atacó nada de Roma o forma de gobernar de Herodes, de lo asqueroso que era Nerón. Él habló el evangelio. ¿Me querés hacer cristiano? Ojalá que sea cristiano. ¿Cómo necesitamos a este tipo de gente? Comienza con la oración. La necesidad más imperiosa es la oración, el ruego, y dice también oraciones, la palabra prosegue, y es una palabra común para la oración, para un ruego, es un acto de adoración, es dirigirse a Dios rogando por los pecadores, ruegos, oraciones, peticiones. Es la palabra enteukis y significa entrevista, ponerse de acuerdo. Es la misma palabra de Romanos 8:26, cuando dice que el Espíritu Santo intercede por todos nosotros. ¿Qué está diciendo? Que Ruth va a empezar a orar por su vecina, intercediendo intercediendo de ahora en más ante Dios por doña Pepa, con ruegos, con oraciones, con peticiones, y dice acciones de gracias también. Y es una actitud de gratitud, diciendo: Dios, te agradezco la oportunidad que tengo de tener este vecino y poder hablarle el evangelio. Yo no lo convierto, pero quiera Dios que crea. Qué lindo cómo empieza el capítulo 2, ¿no? No sé si alguna vez lo viste así, pero Pablo cambia el enfoque de la iglesia y le dice a Éfeso: hermanos, empiecen a orar por los de afuera. Así. ¿Por qué? Porque Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malos. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 57:21 dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No tienen paz. Nunca van a tener paz sin Cristo. Escúchame, estás escuchando esto. No hay paz en tu vida si no tenés a Cristo. No va a haber paz. Nunca, nunca. Sin Cristo no hay paz. La paz viene por la justificación. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz viene de Dios como consecuencia de que arregles tu problema de pecado con Dios. Hermoso. Los componentes de la oración. Ahora vamos a hilar un poquito más. Versículo 2, por favor, hermana. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bien, ahora el tema es cómo devorar, qué componentes tengo. Bueno, toda la fuerza de la oración. En eso, rogando, pidiendo, dando gracias, la oportunidad que Dios te da. Deja un folleto, empezá a orar por los perdidos.
No solamente por los... Acá hila más fino. Dice, por los reyes, dice, y por todos los hombres, ¿lo ven? Por todos los que están en autoridad se refiere. Pero versículo 1 también habla de por todos los hombres. O sea, es más allá de nuestro círculo íntimo de papá, mamá y amigos. Es más allá de tu exclusivismo. Enfatiza que nos relacionemos y empecemos a orar por tus compañeras de trabajo. ¿Por qué cosa? ¿Porque cobren mejor? No, por la salvación de ellas o de ellos. Pensemos en todas estas personas que pasan cerca nuestro en la semana. Hace una cosa, ¿cuántos tienen lapicera ahí y están tomando nota? O el celular, libro de notas. Abrilo el celular, libro de notas. Escribí 3 personas para empezar a orar. 3 personas que estás toda la semana con ellos. Escribilo. 3 personas, 3 nombres. No lo vamos a compartir ahora. El miércoles lo compartí. 3 personas, una vez lo hicimos. 3 personas que pasan al lado tuyo y todavía no hablaste el evangelio. 3 personas. Pensemos lo que Dios puede hacer con un pecador. Yo tengo una lista de personajes acá, de gente tan dispar, que es tan famosa en la Biblia, que voy a decir, ¿cómo puede ser que haya un cambio tan grande? Daniel 4 nos muestra uno de los reyes más famosos de Babilonia en el Antiguo Testamento, más poderoso, Nabucodonosor. Tremendo, soberbio, mal, re soberbio. Hizo, caminando por uno de los 7 maravillas del mundo antiguo, que son los jardines colgantes de Babilonia, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi majestad? Estoy hablando de Daniel 4, 29 al 32. Anteriormente a eso, del 1 al 29 al 28, está el sueño de Nabucodonosor. Daniel 4 muestra cómo se cumple ese sueño, que por 7 años he quedado loco. Yo no sé lo que pasa ahí, pero se transforma en una bestia. Dios lo humilla de una manera impresionante. ¿Lo leyeron? ¿Alguien lo leyó alguna vez? Parece ciencia ficción, queda loco. Pero este hombre, Nabucodonosor, en Daniel 4:37, porque empieza lindo, Daniel 4:1 comienza escribiendo su testimonio, y 4:37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan en soberbia. Entre paréntesis, él pone ahí como moi. Como Pablo dijo, ¿no? El cual soy yo, primero de los pecadores, como yo. Un hombre, ¿no? ¿Cómo lo cambió Dios? ¿Cómo lo cambió? Un rey. Vos decís, no, el evangelio no llega a la política. ¿En serio? Mirá la Biblia. Está lleno de gente que se ha convertido. Y seguramente en nuestro mundo secular hay gente que ha creído en el Señor. Bueno, tenemos un Mateo, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, lo vemos ahí sentado en el banco de los tributos públicos. Y pasó el Señor y le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa, hay aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron a los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué comen vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Aprended lo que significa misericordia quiero, no sacrificio. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, usted lo ve y parece qué lindo, qué bendición. Ahora, imagínate Jesús en este tiempo, pasando, no sé, ¿qué sería hoy? El Ministerio de Economía, no sé. El lugar que voy a decir, eso es un antro de corrupción. AFIP, no sé. Arca ahora, un cobrador, y que vos sabés que roban, siempre robaron. Y lamentablemente seguirán robando. Y de repente lo ves ahí con el pastor o con el Señor en la iglesia comiendo. ¿Vieron que cambia?
Lo ves comiendo en la casa del pastor y con el Señor. Dice, yo no voy más a esa iglesia. ¿Cómo va a estar esta persona ahí sentada? ¿No? ¿Viste? Esos eran los fariseos. Pero fíjate cómo Dios salvó a Mateo. Lo ves a Zaqueo también, algunos personajes, lo ves a Zaqueo. Eran escandalosos. Un ladrón, ese petizo ladrón que se robaba todo, que devolvió 4 veces lo que había robado, que también lo criticaron al Señor. La ves una mujer samaritana y mujer, hablando con el Señor, que los discípulos cuando se acercaron al pozo estaban asombrados de que el Señor hablaba con una mujer y encima samaritana, rompió todos los moldes. ¿Por qué no orar por esa persona? ¿Porque te hizo daño? ¿Porque no la tolerás? Decime la última vez que oraste por tu presidente. Javier Milei. No me lo nombre, pastor, no lo... Cristina Fernández de Kirchner. Ya vi las caras, ¿eh? Ya vi las caras. Y cuando nombré a Milei también vi cara. Vamos a poner otro. Miren, acá gracias Gonzalo. Desde el año 2001 pasaron 10 presidentes, son 25 años, ¿no? 24. Fernando de la Rúa, bueno, está la fecha. Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Camaño, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Todos esos años que estuve acá ya en la iglesia, oramos por cada uno de ellos. No nos gustó, pero nuestro siempre me llevaba al Señor así, orá que se conviertan. Y seguimos orando, porque algunos ya no están. Pablo ora hila fino, muy, muy fino. Fíjate la lista, podemos seguir más, pero se nos va el tiempo y se me va la voz. Más personajes que eran escandalosos de ver cómo el Señor se relacionó y los salvó. Mujeres pecadoras, borrachos, Pablo nomás, asesino. Y vos no podés orar por tu presidente, porque no te gusta, en serio. Eso es pecado, hermano. No solamente él, por todos los senadores, los diputados, los legisladores, los intendentes, lo que vamos a elegir ahora, ¿cómo se llama? Los que están en los barrios. Bueno, todo eso. Ahora hila fino por los reyes, por todos los que están en autores, versículo 2, para que podamos vivir en una vida tranquila, sosegada y con toda piedad y dignidad. Ellos debían orar por Nerón, que nadie lo había votado. No tenían legisladores, o sea, gente que iba a votar a Nerón. Eran tiranos. Debían orar por todos los que estaban en autoridad. Nerón era corrupto, vil, degenerado, perseguidor de la fe, mató a su propia madre. Todos sus predecesores, su bisabuelo era el Nerón, era el Herodes, también que estuvo con el Señor. Miren, luego a su amante embarazada también, a la madre le hundió el barco, se salvó, cuando llegó a tierra la mató, porque no se había ahogado con el barco. A su amante embarazada, quema Roma en julio, el 18 de julio del año 64 después de Cristo, culpa a los cristianos, dice la tradición, y comienza una gran persecución. Debían orar por ellos. No es el pastor que preparó este estudio para que oran, es la Biblia lo dice. Debían orar y nos manda a orar, no por sabiduría o porque tomen decisiones justas. ¿Qué puede? El árbol malo, ¿qué sabiduría puede tener? Ninguna. Ahora, la Biblia dice que Dios, dice, por mí gobiernan los reyes. Yo, hermanos, oro por la salvación, pero también oro que Dios controle sus decisiones. Oramos por eso. Oramos, como pasó con Nabucodonosor, que nos enseña que el poder corrompe. Siempre fue así. Vos lo ves ahí en campaña, todo lindo, humilde, sube el poder y nada que ver, porque el poder corrompe. Se nos manda a orar que se arrepientan de sus pecados, que se conviertan, que crean al Evangelio. No se nos manda a orar, no se nos manda a cortar calles, hermanos, nunca la iglesia, nunca. No se nos manda a salir a que, Señor, sacalo del puesto. No. Debemos orar por ello y que hagan lo mejor que puedan. No van a cambiar, hermanos, moralmente.
A menos que conozcan al Señor, no van a cambiar. Toda esta lista que ustedes ven ahí, no hace falta que hable de ninguno de ellos. Todos han sido corruptos, torpes, malas decisiones. Así está nuestra Argentina, como muchos países. Podemos orar que haya más saqueos convertidos en el gobierno, que ingresen cristianos, o que algunos... ¿Cómo sería si entre ellos se convierte, pero de verdad? Uno, qué lucha, ¿no? De verdad. Empieza a leer la Biblia, qué lío que causaría, ¿no? Qué rechazo. Un par de ellos que se conviertan ahí. Versículo 2 lo dice. Orar por los que están en autoridad. ¿Para qué? También, miren, versículo 2. Para que podamos vivir una vida tranquila, dice las Américas, y sosegada con toda piedad y dignidad. Para que podamos vivir una vida tranquila. La vida tranquila habla de una quietud externa y sosegada una quietud interna. Son características que Pablo usa en Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12, cuando dice, ocúpense de sus trabajos y déjense de meter en todas las cosas que no les importa. ¿Se acuerdan que lo vimos? El que no trabaja, que no coma. La tranquilidad que debemos orar es que podamos laburar. Que la gente no viva de un plan, que la gente viva rompiéndose el lomo laburando. Eso es bíblico. El plan no te soluciona nada. Debes trabajar. Y eso lo dice Tesalonicenses. Y acá para que podamos vivir quieta. A ver, hermano, por ahí estás viendo esas palabras. Sí, yo quiero un gobierno que pueda estar sentado en mi sillón quieta, sosegadamente, viendo Netflix. Entonces me dan plata, voy a un cajero y saco dinero. No es eso. Contemplá, miren, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 10 al 11, por favor. 1 Tesalonicenses 3, 10 al 11. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. No es ese. Perdón. 3, a ver. Bueno, lo vimos hace poquito. A ver si lo encontramos. Pablo está hablando, ¿vieron que la gripe me altera la cabeza? Está hablando del trabajo, la vida que agrada a Dios, pero en el trabajo. Y el trabajo. Bueno, si lo encuentran ahí por ahí, Gonzalo me ayuda. Segunda Tesalonicense. Sí, perdón. Bien, están despiertos, hermano. Bien, ahí está. 10, segunda Tesalonicenses. Porque también cuando estábamos con vosotros, 3, 10, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que hay algunos entre vosotros que andan desordenadamente, aclara, no trabajando en nada, sino que se meten en lo ajeno. Eso pasa cuando no laburas en nada, tienes mucho tiempo libre y haces cosas que no debes hacer. A los tales también mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando, rompiéndote el lomo, comas tu propio pan. Biblia, no lo dice el pastor. Y eso es tranquilidad. Oremos por las autoridades. Oremos que eso genere trabajo. Oremos por su salvación. Y por tercer lugar, ¿por qué tenemos que orar así? ¿Porque usted nos manda, pastor? No. ¿Por qué debemos cambiar nuestra oración? ¿Por qué tenemos que orar por mi ley? ¿Por qué tenemos que orar por nuestro intendente? ¿Por qué? Fíjense versículos 3 y 4, por favor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bien, porque eso agrada a Dios. ¿Vos querés hacer las cosas que agradan a Dios, de verdad? ¿Sí o no? Sí, empecé a orar por tu presidente. Ay, sí, me dio una cosa en el estómago, no lo quiero. No me importa que no lo quiera. Tenés que orar. Y tenés que orar por las elecciones que vienen. Tenés que orar, eso agrada a Dios. Es bueno y agradable. Bueno es calo y significa todo lo que es moralmente bueno. Y orar porque se convierta. No solamente por él, por todos los que están. Esos son los que están ahora en eminencia, como oramos en el gobierno anterior. Porque se conviertan, porque les llegue el evangelio y porque hagan las cosas lo mejor posible. Es algo noble espiritualmente y correcto. Orá, hermano, orá por ellos, orá.
Y el texto nos lleva al deseo de Dios, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, incluyendo Nerón, incluyendo el gobierno. Todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, que crean. Y usted se está preguntando, ¿entonces todos van a ser salvos? No, este es el deseo de Dios. Los que van a ser salvos los van a ser los que crean. Dios quiere que sean salvos, pero los que crean van a ser salvos. La segunda razón por la que debemos orar así por los perdidos es que hay un solo medio de salvación, no hay otra. Vieron que dicen, no, pero hay un solo Dios y cada uno cree como quiere. ¿En serio? Versículos 5 y 6, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En una cultura de Éfeso tan politeísta, con tantos dioses, la influencia greco-romana, imagínense la cantidad de deidades que ellos tenían. Pablo va de punta y miren, deben orar por la salvación de ellos porque hay un solo Dios. Pero también, eso te dice, nunca nadie le dijo, vos sos evangelio. Yo soy católico. No, yo soy musulmán. Yo soy hinduista. Yo soy testigo de Jehová. No importa, hay un solo Dios. ¿Y qué le respondes a eso? Si no tenés argumento, ¿qué le decís? Bueno, Pablo acá te dice, bueno, pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No solo hay un solo Dios, es verdad hay un solo Dios, pero hay un solo mediador, que es Dios, y es Cristo. No, pero yo creo que María me lleva al cielo. ¿En serio? María dijo, hagan todo lo que Él dice en los evangelios. María dijo, engrandece mi alma al Salvador y mi espíritu se regocija en Dios, mi salvación. Ella necesitó ser redimida también. Quien se dio a sí mismo, versículo 6, en rescate por todos. La palabra rescate ahí es interesante. Habla de pago, habla de alguien que fue la víctima en nuestro lugar, murió nuestra muerte y cargó nuestros pecados. Por todos, claro. ¿Ve, pastor, otra vez? Dice, por todos. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Entonces todos se salvan? No. Cristo es suficiente para la salvación de todo el mundo, pero su aplicación es limitada, solamente los que creen, los que se arrepienten y van a Cristo. Su aplicación es limitada, tiene la capacidad de salvar a todo el mundo, pero solamente los que creen. Entonces podemos predicarle y debemos predicarle el evangelio a todos, pero no todos creerán. No sé si sabes eso, ¿no? Pero queremos que todos se salven. Yo no sé quién fue elegido o quién no fue elegido. Debe predicarle a todos, pero se van a salvar los que creen. No hay otro. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho o potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermoso. Juan 1:12. Creer y recibir. Si nos estás viendo en esta mañana, nos estás visitando, tenés que entender que no hay paz. Nunca vas a tener paz sin Cristo. Podemos estar pasando un montón de problemas físicos, de salud, familiar, pero no tenemos paz en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia lo asegura. El cristiano tiene la capacidad, no en sí mismo, de pasar un montón de tormentas, pero Dios da paz, porque fuimos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Entonces Él nos da paz.
Pero el impío, una persona sin Cristo, no tiene paz, nunca, nunca. Y en la eternidad te espera el castigo de Dios. Pablo concluye diciendo, para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y concluye que esa es la razón de la que Dios lo llama un heraldo, dar el evangelio. Hay un solo Dios, hay un solo mediador, Cristo se dio a sí mismo, no fue un accidente, no fue que se le escapó de las manos a Dios y mataron, no, fue anticipado en rescate en nuestro lugar. Por eso concluimos que para esto fuimos constituidos como iglesia, también como dice Pablo. ¿Para qué? Para alcanzar los perdidos, hermanos, no nos cerremos. Está perfecto orar por todo lo que oramos. Es precioso. Me encanta leer las listas de oraciones. Termino leyendo por ahí, pues pasan rápido. La oración en WhatsApp. Pero lo que yo veo no es para retarles que se sientan mal. Lo que yo veo, pocos nombres, poca cosa afuera. Oren por un compañero de trabajo. Oren por tal persona para que conozca a Cristo. Oremos por nuestro país. Oremos por las elecciones el domingo que viene. Hermanos, terminando ya. El domingo que viene tenemos un privilegio. Vaya a votar, Vaya a votar. Un privilegio muy grande. No todos los países lo tienen. Elegir nuestros legisladores, nuestros representantes. ¿Y un legislador sabe lo que hace? Leyes. Leyes. Ojo. No elijas para que me aumenten un plan. Perdón, yo sé que me meto en política, pero tengo que hacerlo. Spurgeon decía, ¿no? Sería torpe de una persona, un cristiano, que no hable de eso. No me interesa el color, No, yo siempre les digo, voté a Macri en su momento porque iba a abogar a favor de la vida y no del aborto. Lo dio vuelta. Traicionó. Fue Pilato, lo tiró y después el que vino lo aprobó. No me importa la economía. No te debe importar la economía, hermano, porque tenemos un Dios que nos provee. Tenemos un Dios que nos provee. O es así o no es así, o solamente lo cantás. Nos debe importar las leyes que se votan. Entonces, mire lo que dice 2 de Juan 1, 2 de Juan 1, 10 y 11. 2 de Juan 1, 10 y 11. Usa la palabra bienvenido porque antiguamente a los predicadores itinerantes se los hospedaba en la casa. Y Juan dice lo siguiente, por favor, Ruth. Sí. 10 y 11. Hoy estoy mal con la cita. Sí. Bueno, dice, no le digáis bienvenido porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Cuando habla de los falsos maestros. Seguramente ahí lo busca Gonzalo y lo pone. No le digan bienvenido a estas personas falsos maestros porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ahora vamos a poner el texto. Lo único que te digo, ¿está ahí? Ahí está. El que le dice bienvenido, 2 de Juan 1:10, ahí está. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no digan, reciban en casa ni digan bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Dice, ¿qué tiene que ver, pastor, con el voto? Vos elegís, es un principio, no lo vamos a retorcer el texto. Si vos estás dando bienvenido a nuevos legisladores y senadores, vos sos parte en las leyes que votan. No, vos lo votaste. ¿Se entiende eso? Simplemente eso. No te voy a decir a quién votar ni nada, no me interesa. No soy simpatizante de ninguno. Cuando me dice que va a sacar el aborto, lo apoyo. Cuando está en contra de la ideología de género, amén. Cuando va a sacar toda esa basura de nuestros hijos y de la sociedad y la seguridad y va a dar justicia y va a dar mano dura, perfecto, lo apoyo. Si vos votás otra cosa, vos sos parte delante de Dios y participás en sus malas obras. Oremos, hermanos, por eso. Padre, gracias por el privilegio de que tenemos un país tan lindo, nuestra Argentina, Señor. Pero somos responsables los argentinos de lo que votamos y ponemos en el gobierno. Sabemos que tu palabra dice que tú sacas y pones reyes.
Pero hoy nos hace responsables al votar. Guíanos, Señor. Y también, más allá del voto, que oremos por los que están en cada momento. Oremos también por todos los hombres, compañeros de fábrica, de escuela, universidad, vecinos, los que se nos cruzan, que podamos dar el Evangelio, dar un folleto, que nuestras oraciones estén empapadas también del Evangelio, Señor. En tu nombre oramos. Amén, Señor.